Somos Colombia y bancos se adueñarán de casas por medio de la hipoteca inversa. El gobierno nacional anunció en las últimas semanas una nueva iniciativa llamada hipoteca inversa. De acuerdo con el ministro de Vivienda Jonathan Malagón, esta buscaría darle un ingreso extra a los mayores de 65 años, pues según las estadísticas, solo un 28% de los adultos mayores tienen acceso a una pensión. En síntesis, este tipo de hipoteca buscaría que un inversionista financiero le entregue un flujo de dinero periódico a un adulto mayor, dándole la oportunidad de vivir en su propia casa hasta el día de su muerte. En el momento del deceso, si dicha persona no tiene herederos, la casa automáticamente quedaría para los bancos. En el caso que la persona tenga herederos, estos únicamente podrían acceder al inmueble asumiendo el pago total de los flujos entregados al adulto mayor, teniendo como plazo un lapso de 6 meses después del fallecimiento. Debemos recordar que el actual ministro de Vivienda fue hasta el 2018 vicepresidente del gremio banquero. La iniciativa del gobierno ha generado un gran debate en redes sociales. Se habla de que dicho decreto en realidad es una expropiación camuflada. El senador Wilson Arias también se une a dicha tesis, señalando que el decreto de la hipoteca inversa es un negociazo para Sarmiento Angulo y en general para el gremio banquero. Señala que en un apartado del decreto se indica que la encargada de evaluar los inmuebles será el Autorregulador Nacional de Avalúos. Este está conformado y dirigido por el gremio inmobiliario y este a su vez estaría conformado por las constructoras y los bancos, entre ellos el Banco de Bogotá de Sarmiento Angulo. Dicho apartado contraria a lo anunciado por Jonathan Malagón en entrevista con la W, donde afirma que el evaluador de los inmuebles sería un tercero independiente. A continuación les comparto las palabras del senador Wilson Arias y del ministro de Vivienda. Como siempre los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. El decreto de la hipoteca inversa sí es un nuevo negociazo para Sarmiento Angulo y todos los banqueros. Es una mentira que sea para ayudar a los adultos mayores o que sea una medida progresista. Duque y Malagón son unos embusteros. Para comprobarlo, solamente hay que ir al apartado del decreto donde se indica quién será el encargado de hacer los avalúos de las casas de los adultos mayores. Allí se consagra que los evaluadores que decidirán el precio del inmueble y así calcularán la mesada que recibirá el adulto mayor será el Autorregulador Nacional de Avalúos. ¿Y qué es el Autorregulador Nacional de Avalúos? Es una entidad que está conformada y dirigida por los gremios del sector inmobiliario. Gremios que a su vez están conformados por las constructoras y por los bancos. Por ejemplo, uno de los gremios que conforma el Autorregulador Nacional de Avalúos es la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Y cuando miramos quién conforma esa lonja, se encuentra allí al Banco de Bogotá de Sarmiento Angulo y el Banco Caja Social. Así las cosas, el decreto de hipoteca inversa es un negociazo para los banqueros y no una medida de apoyo para los adultos mayores como lo han vendido. Los mismos banqueros van a determinar el precio de las casas y tengan la plena certeza de que no van a ser generosos para así poder expropiar miles de casas de los adultos vulnerables a cambio de migajas. Esta macabra forma de la hipoteca inversa va a agravar aún más las brechas de desigualdad. En Colombia, los ricos no se están haciendo más ricos porque aumenten su competitividad o su productividad. Se están haciendo más ricos a costa de quitarle muy fácil y como parásitos a las clases medias y bajas su poco capital y patrimonio para engrosar sus propias cifras de patrimonio y rentas. Es lo que se conoce como el vaciado de la clase media. Ni esta expropiación, ni las misérrimas ayudas, ni la afectación de los derechos laborales van a reactivar la demanda y la economía. Se viene una segunda ola de quebrados. Los colombianos que con sus últimos ahorros han estado creando pequeños comercios. Y solamente una renta básica y una gran inversión estatal podrán salvar millones de empleos y crear un circuito virtuoso de la economía. La hipoteca inversa es otro pedido del Fondo Monetario Internacional y un nuevo negociazo para Sarmiento Angulo. El gobierno la está tramitando vía decreto para imponerla con el liderazgo del ministro de Vivienda Jonathan Malagón, quien hasta el 2018, no olvidemos, fue vicepresidente del gremio de los banqueros, Asobancaria, y luego entró al gobierno de Iván Duque. Llevamos meses pidiéndole al gobierno una renta básica que ayude precisamente a los adultos mayores desamparados y a toda la gente humilde. Llevamos años diciéndole no a los fondos privados de pensiones y sí a Colpensiones para entregar mesadas dignas a los adultos mayores. Y en una vía totalmente contraria, hoy el gobierno quiere hacer con la hipoteca inversa, es permitirles a los banqueros engatusar a los adultos mayores para expropiarles a ellos y a sus familias
las casas a cambio de migajas. El modelo es macabro. Ante la dificultad que tengan los adultos mayores para sobrevivir, el Estado, en vez de entregarles ayudas, los obligan a endeudarse con los bancos. La garantía para esa deuda es la casa y a cambio reciben la anhelada mesada. Pero cuando fallezcan, si sus familiares herederos no pagan las mesadas que recibió su pariente y los intereses del crédito resultantes, el banco se quedará con la casa. El decreto no es más que otra vía para quitarle la vivienda a los más pobres y entregársela a los ricos banqueros. Banqueros que luego inflarán el precio de las casas, obteniendo muchas más ganancias en nuevos préstamos a nuevas víctimas del sistema financiero. Además de agravar la desigualdad social, tenemos un presidente que no gobierna, un ministro de Hacienda que no cuida las finanzas públicas y un ministro de Vivienda que va a permitir el despojo de las casas a los adultos mayores. Le exijo al gobierno que no emita ese decreto y que en cambio establezca la renta básica y una pensión solidaria para todas las personas mayores de 65 años. Reparo que se ha hecho a este nuevo anuncio que ha hecho el gobierno nacional sobre la hipoteca inversa es sobre el beneficio más para las personas de 65 años, el beneficio que se le va a entregar a los bancos, a las aseguradoras. Los expertos economistas, Juan Pablo, aseguran que al final de cuentas quienes se van a ver beneficiados son estas entidades financieras y entidades bancarias. Otro de los reparos que hacen es que una vez fallece la persona, pues ya sea a los 70, 80, 90 años, los herederos no van a poder reclamar el bien por el mismo porcentaje por el cual se hizo la hipoteca inversa, sino que el tema de intereses y otras medidas, Juan Pablo, que usted sabe existen en el mundo financiero, van a terminar prácticamente que robando a estos familiares. Pues ante tantas inquietudes que han surgido respecto a esta hipoteca inversa, pues hemos querido en la W llamar al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para que nos explique bien cuáles son las reglas del juego y poder contrastar también con esas críticas que existen a esta propuesta. Señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, buenos días, bienvenido a la W. Juan Pablo, muy buenos días, un saludo para usted, para Paula, para Cristian, para toda la familia W Radio. Es un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Bueno, ministro, esas críticas que le están haciendo a la propuesta de la hipoteca inversa, ¿le parecen justificadas o injustificadas? Juan Pablo, yo veo que hay dudas que son apenas naturales. Este es un tema de economía de bolsillo, este es un tema de economía familiar. Tiene muchas aristas, involucra la vivienda, el ingreso de los adultos mayores, la herencia. Es, como le digo ahora, apenas natural que haya interés, preguntas y dudas genuinas. También hay otras posturas que son abiertamente políticas, unas medianamente contradictorias, ¿no? Hay agendas liberales que curiosamente en este caso están en contra de más alternativas y de la libertad de elegir. Hay otras agendas progresistas que en este caso defienden más las herencias que el bienestar de los adultos mayores, pero el rol del gobierno no es entrar a confrontar, sino responder estas preguntas, y por eso le agradezco mucho el espacio para que podamos dialogar. Bueno, pero entonces le pregunto de frente, ministro. Hay voces que dicen que esta hipoteca inversa es prácticamente una expropiación disfrazada. ¿Eso es así? Eso es absurdo, Juan Pablo. Una expropiación no es nada distinto a eliminar los derechos de propiedad, los derechos de disfrute y los derechos de titularidad de un bien de manera arbitraria. La hipoteca inversa es una alternativa para los colombianos que la quieran tomar de manera voluntaria. Y no hay ningún tipo de expropiación toda vez que el bien se disfruta hasta el último de los días, uno, y dos, no solamente se puede vivir allí, sino que se genera una renta adicional para esas familias en la tercera edad. Entonces el término expropiación abiertamente no cabe. Es como decir que una venta, que vender un activo es expropiar. Esto es un negocio entre privados que está regulado por el Estado, que estará regulado por el Estado, reglado por el Estado, y que es una alternativa más para los colombianos que quieran acogerse a ello. Ministro, explíquenos qué va a pasar una vez fallecen las personas que se acogen a la hipoteca inversa. Los herederos, ¿qué posibilidades tiene? ¿Van a recibir intereses? ¿Cómo es? Entonces, el mecanismo, la hipoteca inversa es un pago mensual que reciben las familias a perpetuidad
a cambio de entregar la vivienda una vez fallezcan los dos miembros de la pareja. Naturalmente, los flujos que reciben son función de la expectativa de vida, 1, y 2, del avalúo del inmueble. Esta es una decisión de los adultos mayores. Hay un número muy importante de colombianos adultos mayores que tienen una vivienda, que de golpe no tienen hijos o que incluso teniendo hijos pueden tomar la decisión de convertir ese activo en un flujo para sí mismos. Aquí estamos poniendo al colombiano de la tercera edad en el centro de la decisión sobre su patrimonio. ¿Y quién realiza el avalúo, ministro? Ya voy para allá, Paula. Hay otros que querrán heredar, hay otros que no, que querrán dejar esa herencia, hay otros que, por ejemplo, no tendrán ningún problema de sustento porque ya tienen una pensión, hay otros que contarán con el apoyo de sus hijos y de golpe no necesitan utilizar esta figura. La idea es que el que quiera la puede utilizar. Entonces, hay un avalúo que lo debe hacer un independiente. Los avalúos no lo pueden hacer ni las familias ni las entidades financieras. Si fueran las familias, existe la propensión y el riesgo moral a sobrevaluar el bien. Si fueran las entidades financieras, puede existir el riesgo moral a que lo avalúen por debajo. Por eso, un prerequisito para que funcione bien la figura es que el evaluador tiene que ser independiente. El avalúo lo hace un independiente. Y respecto al punto de si eventualmente los herederos quieren recuperar la propiedad del bien, claro que lo pueden hacer. Nosotros vamos a dar un periodo de hasta 6 meses después del fallecimiento de los padres para que el que quiera pueda repagar el bien. Eso sí, por supuesto, devolviendo los flujos que se le prestaron en este caso a sus padres. Ministro, y teniendo en cuenta que esta es una población vulnerable, ¿quién va a proteger? Es decir, si una persona de 70 años decide arrepentirse de este negocio que hizo con la entidad financiera, ¿qué puede hacer? Si una persona decide arrepentirse, puede devolver los flujos perfectamente. Perfectamente puede deshacer este negocio, devolver los flujos y cambiar su perpetuidad por un préstamo. ¿Bajo qué condiciones, ministro? Con una tasa de interés como es apenas natural en los préstamos y una tasa de interés equiparable a la de los créditos hipotecarios. ¿Y eso lo define el banco con la persona directamente o hay algunos límites y algunos marcos establecidos por el gobierno nacional? Habrá algunos límites como se estila en todos los productos que son supervisados por la Superintendencia Financiera. Ministro, este nuevo anuncio, esta nueva posibilidad que ustedes hacen para los adultos mayores de 65, ¿no podrían dar cuenta de un posible fracaso de los proyectos sociales para los adultos mayores en el país? Yo creo que más que eso es una alternativa. Colombia tiene que reconocer un punto de partida y es que en este país solo el 28% de los adultos mayores tienen un ingreso pensional. A ustedes no les llama poderosamente la atención que tantos tengan vivienda, que el nivel de vivienda sea el 68%. Yo tengo una hipótesis, el nivel de vivienda es el 68% y la pensión el 28%, porque en un mercado laboral tan informal, muchas de las familias que no lograron pensionarse encontraron como su activo refugio para el aseguramiento en la vejez, la casa. Y esa era una apuesta completamente válida. Sin embargo, lo que ha mostrado la evidencia es que esa es una apuesta insuficiente. Aquellos que no se lograron pensionar y lograron tener una casa se encuentran en lo que la literatura ha denominado el fenómeno de la pobreza oculta. Muchos colombianos, aunque tienen una casa, no tienen una pensión, por lo menos el 40% de los adultos mayores. Y les cuesta mucho trabajo mes a mes reunir los recursos para pagar la administración, para pagar los servicios públicos, para pagar la comida. Hoy solamente tienen 2 posibilidades. Una persona que tenga una casa y que no tenga con qué pagar la administración y la comida, tiene, si se quiere, 3 posibilidades. Posibilidad número 1, tiene unos hijos y unos familiares que los ayudan y le cubren esos gastos. Eso es válido, ocurre en algunos casos. Posibilidad número 2, no cuentan con esa ayuda y se ven abocados a vender la casa, que yo creo que es una de las peores tragedias. Vender la casa para pasarse a vivir en arriendo y comerse esa plata, no solo en el arriendo, sino en el sustento mes a mes. Y la tercera alternativa, que también reviste cierto grado de peligrosidad, es hipotecar la casa.
porque les soluciona el problema en el corto plazo, pero quedan comprometidos con pagarle a las entidades financieras mes a mes. Lo que queremos con la hipoteca inversa es abrir una cuarta alternativa. Aquel que lo quiera puede conservar la tenencia, la propiedad y el disfrute de la casa hasta el último de sus días, pero la casa le ayuda con una renta mensual, que de golpe no solucionará la totalidad de sus problemas, pero yo sí creo que es una mejora importante en términos de bienestar. Es que ahí es donde me quería quedar, ministro. La renta mensual. Digamos que la persona o la familia que quiera acceder a esta hipoteca inversa tiene una casa de interés social, una casa que puede haberles costado, digamos, 100 millones de pesos. Aquí estamos hablando de una renta mensual que podría ser ¿de cuánto? Que estas personas tengan que vivir o se proyecte una expectativa de vida de 20 años más. ¿Cuánto van a estar recibiendo mensualmente a lo largo de esos 20 años? Entre el punto 3 y el punto 6 del valor de la vivienda, que es algo muy similar al valor del arriendo. En Colombia los arriendos son en promedio el punto 35, pues porque es un promedio ponderado de unos montos que son más grandes al 0.3, pero más o menos entre el 0.3 y el 0.6. Supongamos el 0.4. Quiere decir que una familia que tenga una vivienda de interés social puede seguir viviendo en esa vis hasta el último de los días, recibiendo cerca de 400.000 pesos mensuales a perpetuidad. Pero ese a perpetuidad está garantizado, porque claro, yo a usted le estoy hablando de un ejemplo a 20 años, pero ¿y si la expectativa de vida de esta pareja o de estas personas se alarga por 30 años, digamos que tengan hoy 70 y lleguen a los 100 años, ¿les tienen que garantizar ese ingreso? Juan Pablo, esa es la ventaja de la figura. Por eso es que nosotros creemos que es bueno traer esta figura, este instrumento a Colombia, porque la expectativa de vida es una en el país. La gente puede vivir por encima, puede vivir por debajo, y ese riesgo se le traslada a la entidad financiera. Ese riesgo no lo asume la familia. Entonces, si la familia vive 80, 85, 90, 95 años, hasta el último de sus días tiene la garantía no solamente del techo, sino también del ingreso. Bien, ahora... Es literalmente una perpetuidad, así se llama ese instrumento de pago. Exactamente. Ahora, ¿existe alguna circunstancia bajo la cual la entidad financiera pueda decir, yo tomo ya el predio sin que haya fallecido la persona? Ninguna. Bajo ninguna circunstancia puede haber toma del predio estando viva la familia. Justamente de eso se trata. Se trata que las familias lo puedan disfrutar hasta el último de sus días, tanto la tenencia, el techo, como el ingreso asociado. Ministro, ¿la población colombiana está educada financieramente correcta para que una persona mayor de 65 años pueda tomar una decisión de este nivel, que hemos tenido que ya hacer 2 entrevistas para poder entender bien el tema? Los niveles de educación financiera de Colombia no son altos. Por eso para nosotros es muy importante que cada vez que se tome esta decisión haya suficiente ilustración sobre cada uno de los parámetros involucrados en la transacción. Y eso lo exigiremos en la norma y será uno de los elementos de protección al consumidor principales de nuestra regulación. Óigame, ministro, en los últimos años, desde el anterior gobierno, pues se han venido promoviendo unos programas de vivienda gratis para los colombianos de más escasos recursos. Esas casas de esos programas, esos apartamentos de esos programas, ¿podrán ser objeto de este ejercicio de hipoteca inversa? Cualquier vivienda en Colombia, eso sí, sujeto a que exista apetito por parte del inversionista. Si por ejemplo hay una vivienda que tiene una situación de deterioro estructural que es muy grande y no hay inversionistas dispuestos a hacer esa oferta de una hipoteca inversa, pues naturalmente no se materializará porque no encontró mercado. Pero en principio esto está abierto para cualquier tipo de vivienda. Y déjeme Juan Pablo, y le digo una cosa, no solamente las viviendas en las que las familias viven, también aquellas que son de su propiedad y por ejemplo la tienen arrendada.
Si existe una familia cuyo único patrimonio es 2 casas, una en la que viven y otra que tienen arrendada, y por alguna razón quieren hacer una hipoteca inversa sobre la que tienen arrendada, también lo pueden hacer. Hasta el último de sus días, no solamente van a recibir el arriendo de ese predio, sino también el flujo asociado a la perpetuidad de la hipoteca inversa. Ministro, ustedes dentro de la promoción de la hipoteca a la inversa han expuesto que esto se ha adoptado en más de 20 países y que ha tenido buenos resultados, pero quisiera yo preguntarle por esos otros países donde de pronto los resultados de esta modalidad no han sido tan buenos, como fue el caso de España, donde son más los detractores que quienes apoyan la medida. ¿Ustedes qué han podido analizar de esos errores para no cometerlos en Colombia? Yo creo que hay como varios puntos. El primero es que algunos de los que critican la medida hablan de la profundidad. Dicen, hombre, es que lanzaron una medida y no mucha gente se está metiendo. El gobierno nacional no tiene algo así como una meta de colombianos que hagan hipoteca inversa. Nuestro propósito no es tener 50, 70, 100.000, 200.000 operaciones de este tipo. Nuestro propósito es que exista la alternativa. Que la alternativa esté muy bien reglada y que los adultos mayores tengan, Juan Pablo, esto para mí es muy importante, para nosotros es muy importante, tengan la libertad de elegir sobre su patrimonio. Y se abre un debate muy complejo en torno a la herencia, que también se ha abierto internacionalmente. Y allá hay distintas posturas filosóficas y posturas políticas. Hay quienes dicen que la herencia es uno de los grandes propósitos de las economías en transición. Hay otros que dicen que por el contrario, quien trabajó una casa durante toda su vida debe tener el derecho a decidir qué hacer con ese patrimonio. Hay muchas reflexiones sobre el maltrato a los adultos mayores, sobre la relación de ellos con sus hijos, sobre la falta de asistencia de los hijos a los padres que están en situación de miseria. Esto tiene muchos elementos y por eso despierta tantas pasiones. La responsabilidad del gobierno, reglarlo muy bien, garantizar los derechos del consumidor, que en este caso es el colombiano mayor de 65 años, el colombiano adulto mayor, y permitir que se desarrolle esta alternativa de mercado.